Sebastien Devero, el detective de las sombras nacido en la Costa Azul en 1978, Sebastien Devero es un detective privado de prestigio internacional, especializado en desapariciones y fraudes de alto nivel. Expolica, deja el cuerpo por su aversión a la burocracia y ahora trabaja por cuenta propia, aceptando solo los casos que desafan su intelecto. Su agudo instinto, su dominio del análisis psicológico y su red de contactos le han permitido resolver misterios en todo el mundo. Desde su base en Niza, recibe clientes de todas partes, siempre dispuesto a seguir la verdad hasta el último rincón del planeta. Josmara al arte Duarte combina con maestra elementos de historia, monumentos y suspense, transportando al lector a un Stonehenge vibrante y lleno de misterios por resolver. La ambientación detallada y el ritmo ágil de la narración hacen de esta novela una lectura atrapante para los amantes del género de detectives y aventuras hístricas. Si buscas una historia intrigante con giros inesperados y un protagonista astuto, El detective Sebastien Devero en Stonehenge es una novela que no puedes dejar pasar. Detective Sebastien Devero y el misterio de Stonehenge. El detective Sebastien Devero nunca había creído en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero cuando recibí una llamada urgente de la arqueóloga doctora Eleanor Hawthorne, pidiéndole que viajara a Inglaterra para investigar un robo en Stonehenge, supo que este caso será distinto. El secreto robado. La niebla cubra la llanura de Salisbury cuando Devero llegó. La doctora Hawthorne lo esperaba en el sitio arqueológico con el rostro desencajado. Han robado una piedra de Stonehenge, dijo, con voz tensa. Devero frunció el ceño, una piedra. ¿Cómo demonios se roba algo de toneladas? La arqueóloga le mostró un espacio vaco en el círculo de piedras. No una grande. Era una piedra pequeña, oculta dentro del círculo. Un monolito que solo unos pocos sabamos que exista. El detective sintió un escalofrío. Si alguien había robado algo de Stonehenge, deba tener una razón poderosa para hacerlo. El código secreto. Esa noche, Devero inspeccionó el sitio. Se dio cuenta de que había marcas extrañas en las piedras, como inscripciones antiguas. La doctora Hawthorne le explicó que algunos crean que Stonehenge era una especie de calendario astronómico, pero estas marcas parecen diferentes. Creemos que son coordenadas, dijo ella. Y la piedra robada tiene la clave para descifrarlas. Siguiendo una pista, Devero rastrea a un sospechoso, un millonario excéntrico llamado Victor Langley, coleccionista de artefactos antiguos. Lo encontré en su mansión en Londres, observando la piedra robada bajo una luz ultravioleta. Detective Devero, dijo Langley, sonriendo. Me preguntaba cuánto tardaras en encontrarme. El ritual perdido. Langley le expliqué que Stonehenge no solo era un sitio ceremonial, sino que esconda un mecanismo antiguo. La piedra robada contiene inscripciones que, al alinearse con las DEMS, revelaran un mensaje perdido hace milenios. No lo robé por dinero, dijo Langley. Lo hice porque quiero saber la verdad. Pero antes de que pudiera contar las luces se apagaron. Un grupo de encapuchados irrumpió en la mansión y se llevaron la piedra. Los hijos del solsticio, susurró Langley. No permitir que la verdad salga a la luz. La revelación final. Con ayuda de la doctora Hawthorne, Devero sigue a los ladrones hasta un antiguo túmulo celta. Los encontré realizando un ritual con la piedra. Esta piedra contiene el último mensaje de los druidas, dijo Sulder. No puede caer en manos de la humanidad moderna. Antes de que pudieran destruirla, Devero apagó las antorchas con un extintor, siempre preparado, y se abrió paso entre la confusión. Recuper la piedra y escapó con la arqueóloga. De vuelta en Stonehenge, descifraron el mensaje, una advertencia sobre los ciclos de la Tierra y un conocimiento astronómico avanzado que los antiguos posean. Parece que el pasado todavía tiene secretos que no estamos listos para comprender, dijo Devero, guardando su libreta. La piedra fue devuelta a su lugar, y el detective tomó su vuelo de regreso. Pero mientras el avión despegaba, un pensamiento lo inquietó: si los druidas saben tanto sobre los ciclos de la Tierra, QMS habrán previsto. El mensaje oculto. De regreso en su oficina en Pars, Sebastien Devero revisaba sus notas mientras el humo de su cigarro formaba espirales en el aire.
El caso de Stonehenge había sido uno de los ms straos de su carrera, pero algo no terminaba de encajar. Sacó una copia del grabado de la piedra robada y la observó con detenimiento. La inscripción, que la doctora Hawthorne había traducido, hablaba de un ciclo de destrucción y renacimiento ligado a los astros. Devero no era astrónomo, pero sabía lo suficiente para entender la implicación. Los antiguos druidas parecen haber predicho eventos catastróficos basados en la posición de los cuerpos celestes. Encendí su computadora y envió un mensaje a la doctora Hawthorne, si la piedra no era solo un mapa del pasado, sino del futuro. El círculo de la serpiente 2 semanas después, la arqueóloga lo llamó con urgencia. Sebastián, necesitas ver esto. Devero volvió de inmediato a Inglaterra. Esta vez, la reunión no fue en el sitio de Stonehenge, sino en una pequeña biblioteca en Oxford. Hemos encontrado registros de un culto llamado el círculo de la serpiente, explica la arqueóloga, mostrándole un libro viejo. Fueron los últimos guardianes de Stonehenge. Crean que el mundo pasara por una gran purificación cuando ciertas alineaciones planetarias ocurrieran y según los cálculos, la próxima ocurrir dentro de pocos meses. Devero sintió un escalofro, YQ significa purificación. La arqueóloga traga saliva antes de responder. Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que es un cambio climático drástico, otros piensan que se refiere a una inversión de los polos magnéticos de la Tierra, pero hay un detalle preocupante. Lo lleva una página marcada en el libro. Alaba un esbolo que Devero reconocí de inmediato, era el mismo que los encapuchados usaban en sus túnicas. Los hijos del solsticio, murmúrele, exacto, dijo la arqueóloga. Y parece que están preparando algo para la próxima alineación planetaria. La última pista, las pistas los llevaron hasta una abada en ruinas, en una zona remota de Escocia. Según documentos antiguos, ese lugar había sido el último refugio del círculo de la serpiente antes de desaparecer. Devero y la arqueóloga entraron con cautela en la estructura derruida. Al encontraron una serie de petroglifos en el suelo, representando ciclos solares y eclipses. En el centro, un altar con una inscripción en latín: cuando la serpiente despierte, el cielo se te irá de fuego. Antes de que pudieran analizar el sonido de pasos alerta de Devero. Se escondieron detrás de una columna mientras un grupo de figuras encapuchadas entraba al lugar. Uno de ellos, alzando una antorcha, habla en un tono grave: el momento se acerca. La piedra nos ha guiado hasta aquí. Cuando llegue el solsticio, la purificación comenzar. Devero mira a la arqueóloga. Necesitamos averiguar qué planean antes de que sea demasiado tarde. La profeca olvidada Devero y la doctora Hawthorne se escabulleron fuera de la abada en ruinas, pero el detective sabe que no puedan simplemente alejarse. Necesitaban respuestas. En su hotel, Hawthorne reveló otro descubrimiento inquietante: la piedra de Stonehenge no solo contiene coordenadas y predicciones astronómicas. También hace referencia a un lugar oculto, algo llamado el santuario de la serpiente. Devero levantó una ceja. Déjame adivinar. Nadie sabe dónde es. Exacto. Pero según los textos, fue construido en un sitio donde la tierra y el cielo se alineaban de manera perfecta durante el solsticio de invierno. La arqueóloga le mostró un mapa antiguo con marcas en varios puntos de Gran Bretaña. Si seguimos la lógica de los druidas, el lugar probable esté en algún punto entre Escocia y Gales. Devero observe el mapa en silencio. Luego, sacó una libreta donde había anotado las marcas de la piedra robada. Este esbolo lo 6 en la abada, dijo, señalando un patrón grabado en la piedra. Podrá ser una clave. Hawthorne lo compara con los mapas y su rostro se ilumina. Claro. Es un sistema de alineación. Si usamos las mismas proporciones, el lugar exacto debe estar aquí. Apunta a una zona en las montañas de Snowdonia, en Gales. Si hay algo lo averiguaremos, dijo Devero, guardando su chaqueta y revisando su pistola. La hermandad oculta. El viaje a Snowdonia fue tenso. Las carreteras serpenteaban entre montañas cubiertas de niebla, y Devero no podía sacudirse la sensación de que los estaban siguiendo. Al llegar al punto señalado, encontraron un antiguo círculo de piedras,
ms pequeño que Stonehenge pero con símbolos similares. En el centro, una losa cubierta de musgo tenía inscripciones gastadas por el tiempo. Esto es lo que buscamos, susurra Hawthorne, pasando los dedos sobre las marcas. Es otro altar, como el de la abada de Vero Examine el Rea. Algo no encajaba. Esto parece una trampa, dijo, en voz baja. Nos estaban guiando a Q. Antes de que pudieran reaccionar, una docena de figuras encapuchadas emergieron de la niebla, rodéndolos en silencio. El der de los hijos del solsticio se adelantó, con una antorcha en la mano. Han visto demasiado, dijo con una voz grave. Pero pueden elegir. O se unen a nosotros o serán sacrificados en la gran purificación. Hawthorne lo miró con furia. No vamos a permitir que destruyan lo que la humanidad ha construido. Elder sonrí. ¿Destruir? No, doctora. Vamos a salvar el mundo de ustedes. Fuego en el cielo de Vero tena que actuar vido. Mira a su alrededor y not que algunas de las piedras tengan grietas visibles. Cuando te diga, trate al suelo, susurra la arqueóloga. Entonces, en un movimiento veloz, saca su pistola y dispara una de las piedras. El impacto hizo que la estructura temblara, provocando un derrumbe parcial. La confusión fue suficiente para que De Vero y Hawthorne escaparan monta abajo. Detrás de ellos, los encapuchados gritaban Denes, pero el detective no se detuvo hasta llegar a su auto. Esto no ha terminado, dijo Hawthorne, jadeante. De Vero encendí el motor y mir las nubes oscureciendo el cielo. No. Apenas está comenzando. El último eclipse de vuelta en Londres, Hawthorne recibió un mensaje ánimo con una imagen adjunta. Era una foto de Stonehenge, tomada de noche. Sobre las piedras, alguien había pintado con fuego un símbolo, una serpiente devorando al sol. Junto a la imagen, un mensaje críptico: el solsticio se acerca. Ustedes no pueden detenerlo. Hawthorne mira De Vero con preocupación. Número ¿qué hacemos ahora? El detective tomó su abrigo y encendió un cigarro. Descubrimos qué diablo significa antes de que sea demasiado tarde. La cuenta regresiva. Sebastián De Vero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Con el solsticio a solo 2 semanas de distancia, los hijos del solsticio estaban a punto de ejecutar su plan, y lo único que tenían eran pistas crípticas y una fotógrafa amenazante. Si quieren que sepamos que el solsticio se acerca, dijo De Vero, exhalando el humo de su cigarro, significa que todavía no han terminado de preparar lo que sea que estén planeando. La doctora Hawthorne asintió, revisando la imagen de Stonehenge con el símbolo de la serpiente. ¿Hay algo extraño en esto? Esta imagen no es una simple advertencia, nos está mostrando algo. De Vero mir la foto ms de cerca y notó un detalle que había pasado por alto: la pintura en fuego parece marcar una alineación específica entre las piedras. Si seguimos su lógica, esto no es solo una amenaza, es un mapa, dijo. Hawthorne digitó coordenadas en su computadora. Si la alineación que muestran es correcta, el punto clave no está en Stonehenge sino en el círculo de Callanis, en Escocia. Entonces es hora de un viaje al norte, respondí De Vero, levantándose de su silla. La sombra de Callanis era ms antiguo que Stonehenge, un conjunto de piedras monolíticas que se erguían en la brumosa isla de Lewis, en Escocia. Cuando De Vero y Hawthorne llegaron, el viento helado les golpeó el rostro. Si hay algo que he aprendido en este trabajo, murmuró De Vero, es que las cosas ms antiguas suelen ser las ms peligrosas. Caminaron entre las piedras, analizando las inscripciones. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo perturbador: un símbolo tallado en una de las piedras ms altas. Era la misma serpiente devorando el sol. Estnaku, susurró Hawthorne. Un sonido en la distancia confirmó sus sospechas. De Vero sacó su pistola justo cuando una figura encapuchada aparecía entre las sombras. Han llegado al final del camino, dijo una voz grave. Pero ya es demasiado tarde. Detrás del encapuchado, ms figuras emergieron. Uno de ellos llevaba un artefacto en sus manos, un antiguo disco de piedra cubierto de inscripciones. La rueda de los ciclos,
murmuró Hawthorne. Creamos que era un mito. No es un mito, dijo el Elder de los hijos del solsticio. Es la clave para abrir la puerta del tiempo. La profeca se activa de Vero no entenda del todo lo que el Elder deca, pero una cosa estaba clara, estaban a punto de hacer algo grande. El solsticio marcar el punto de inflexión continuo el Elder. La alineación revelar el portal oculto en las piedras. Y cuando se abra, la purificación comenzar. Eso no va a pasar, dijo de Vero, apuntando su arma. Pero antes de que pudiera disparar, una vibración recorrió el suelo. Las piedras de Cayanís comenzaron a iluminarse con un resplandor tenue, y el disco en manos del encapuchado empezó a girar. Es demasiado tarde, susurró Hawthorne. Han activado el mecanismo. El cielo sobre ellos comienza a oscurecerse. Algo antiguo, algo ms al de la comprensión humana, estaba despertando. De Vero miró el horizonte y sintió algo que pocas veces había sentido en su vida, miedo. ¿Qué demonios hemos desenterrado? El portal de piedra el suelo temblaba bajo sus pies. En el centro del círculo de Cayanís, las piedras parecían vibrar con una energía ancestral. El disco de piedra en manos del Elder de los hijos del solsticio giraba lentamente, emitiendo un resplandor azul. La puerta se abrir, dijo el Elder, con los ojos llenos de fervor. Y cuando lo haga, el mundo renacer. Sebastián de Vero no era un hombre supersticioso, pero algo en el aire le deca que esto no era un simple ritual sin sentido. Había una fuerza real actuando aquí, algo que había permanecido dormido por siglos y que ahora estaba despertando. La doctora Hawthorne revisó sus notas frenéticamente. El disco es un mecanismo astronómico. Funciona como un reloj. Si podemos detener su rotación antes de la alineación exacta, podremos evitar que el portal se abra. ¿Y cómo se supone que lo hagamos? Pregunté Vero, sin apartar la vista del Elder. Con una interrupción dijo ella. Algo que altere el equilibrio del ritual. De Vero mira a su alrededor. Luego, sin pensarlo dos veces, saca su arma y dispara al disco de piedra. El disparo resona en el aire, pero en lugar de romperse, el disco absorbe la bala y su luz azul se intensifica. El Elder de los encapuchados sonríe. Gracias, detective. Acabas de dar el último empuje. El aire se torna pesado. En el centro del círculo de piedras, una grieta oscura comienza a formarse, como si la realidad misma estuviera partiéndose en dos. El otro lado de Vero sintió como su cuerpo era arrastrado hacia la grieta. A su lado, Hawthorne intentó resistir, aferrándose a una de las piedras. Sebastián. Grité ya, extendiendo la mano. Pero fue demasiado tarde. Un segundo después, el detective cae. El mundo a su alrededor se desvaneció. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba en Cayanís. Estaba en algún otro lugar. Un lugar donde el cielo no tenía estrellas. Donde las piedras flotaban en el aire. Y donde, en la distancia, una enorme serpiente de ojos dorados lo observaba con curiosidad. Bienvenido, forastero, dijo una voz que resonó en su mente. Llevamos siglos esperando tu llegada. Luces en la oscuridad. Sebastián de Vero sintió que cae en el vaco, pero de repente, su descenso se ralentiza. A su alrededor, el cielo negro comienza a llenarse de luces de colores, destellos azules, verdes y rojos que descendan como hilos de energía alquida. Era como si el cielo estuviera llorando fuego multicolor. Cuando sus pies tocaron el suelo, notó que no estaba solo. A su alrededor, grandes monolitos flotaban en el aire, cubiertos de inscripciones que brillaban con los mismos tonos vibrantes. El aire olía a algo métlico y antiguo, como si estuviera respirando el tiempo mismo. Delante de él, la enorme serpiente de ojos dorados se desliza entre las piedras, su silueta reflejando las luces del cielo. ¿Quién eres? Pregunté Vero, aunque no estaba seguro de que quiera saber la respuesta. Somos los guardianes del ciclo, respondí la voz en su mente. Y te eres la anómala. Las luces que caen del cielo se intensificaron, formando figuras en el aire, como proyecciones de otros mundos. En ellas,
Devero vio imágenes del pasado, Stonehenge en construcción, druidas reunidos alrededor de Callanis, antiguos rituales celebrados bajo auroras espectaculares. Y luego, vio el futuro. Ciudades en llamas. Mares rugientes que devoraban continentes. La tierra misma sacudida por fuerzas que ningún humano pueda controlar. No es una profecía, dijo la voz. Es un ciclo. Y está a punto de repetirse. La decisión final la doctora Hawthorne sintió un vaco cuando Devero desaparecí. Pero no había tiempo para el pnico. Las luces de colores descendan sobre Callanis, envolviendo las piedras en un resplandor que parezca abrir grietas en la realidad misma. La energa que emanaba del círculo haca temblar la tierra. El der de los hijos del solsticio alzó los brazos. El portal está abierto. La purificación comienza ahora. Pero Hawthorne no iba a permitirlo. Si el ciclo deba romperse, alguien tenga que actuar. Con último vistazo al cielo resplandeciente, corría hacia el disco de piedra y lo golpeó con toda su fuerza. En el otro lado del portal, Devero sintió como todo se distorsionaba a su alrededor. La serpiente lo miró una última vez. Si rompes el ciclo, prepárate para lo desconocido. Y entonces, todo se desvaneció. Un nuevo amanecer Devero despertó sobre la hierba mojada de Callanis. El cielo estaba despejado, las luces de colores habían desaparecido, y la grieta en el aire se había cerrado. A su lado, Hawthorne respiraba con dificultad. ¿Lo logramos?, pregunté ella. Devero se sentó lentamente, mirando las piedras en silencio. No lo sé, murmuró. Pero algo cambió. En el horizonte, el sol comenzaba a salir. Y en lo ms profundo de su mente, una voz le susurró: nos volveremos a ver. Las energas antiguas Sebastián Devero se puso de pie lentamente, con la sensación de que su cuerpo no pertenecía del todo a este mundo. A su alrededor, el círculo de piedras de Callanis brillaba con los últimos rastros de la energa que había descendido del cielo. Las luces de colores se deslizaban en el aire, como hilos de fuego líquido flotando en el viento. La doctora Hawthorne, aturdida, se acerca a una de las piedras. Mira esto, susurró. Devero miró y vio cómo las superficies de los monolitos parecían cobrar vida. Las inscripciones antiguas, invisibles hasta ahora, se iluminaron con un resplandor dorado y comenzaron a moverse, reorganizándose en patrones cambiantes. Pero lo ms inquietante no era eso. Delante de ellos, en el aire, comenzaron a aparecer figuras. No eran cuerpos eslidos, sino siluetas formadas por la misma energa de colores que descenda del cielo. Se movan lentamente, como sombras proyectadas desde otro tiempo. Son personas, susurró Hawthorne. Los espectros de luz vestántnicas antiguas y caminaban en procesión alrededor del círculo. Uno de ellos alzó los brazos y, en su pecho, brilla el mismo esmbolo de la serpiente devorando el sol. Devero sintió un escalofrío cuando una de las figuras giró su rostro hacia él. Sus ojos no tenían iris ni pupilas, solo un brillo incandescente que parecía atravesarlo. Y entonces, hablaron. No con palabras, sino con pensamientos que resonaron en su mente. El ciclo se ha roto. Pero el precio no ha sido pagado. Las luces comenzaron a intensificarse, y en la piedra ms grande del círculo, una grieta luminosa se abrió lentamente. Era un portal. Pero no como el anterior. Este no llevaba a otro mundo. Llevaba a otra época. Un vistazo al pasado de Devero sintió como su mente era absorbida dentro de la grieta de luz. En un parpadeo, se encontró en un campo abierto, pero el cielo ya no era el mismo. No había carreteras, ni luces eléctricas, ni señales de la civilización moderna. Miró a su alrededor y vio que estaba rodeado de cientos de figuras humanas, vestidas con pieles étnicas primitivas. Los druidas. Stonehenge y Callanis no eran ruinas Aku. Eran estructuras completas, con piedras perfectamente alineadas y rodeadas de antorchas encendidas. En el centro de todo, un sacerdote druida sostena el disco de piedra entre sus manos. Su boca se mova, pero Devero no podía escuchar sus palabras. Sin embargo,
entendí. Estos no eran rituales sin sentido. No estaban adorando a dioses antiguos. Estaban luchando contra algo. El cielo se tornó rojo, y la energa descendí de nuevo, como una tormenta de luces multicolores. Los druidas extendieron las manos hacia ella, intentando contener su poder. Pero algo salió mal. Las luces se fusionaron en una enorme figura serpentina en el cielo. Y entonces, todo explotó en un destello cegador. El regreso de Vero despertó en el presente con un jadeo, su cuerpo temblando. Hawthorne estaba a su lado, sosteniéndolo por los hombros. Sebastián. Cubiste. De Vero mir las piedras de Cayanís, han brillando con restos de energa, no lo estaban invocando, susurró. Lo estaban conteniendo. Las luces comenzaron a disiparse, como si el equilibrio hubiera sido restaurado. Pero una duda quedó en su mente. Si los druidas fallaron la última vez, Q les aseguraba que esta vez lo habían logrado. El detective se levantó, encendió un cigarro y miró el cielo nocturno. Las estrellas se guanal. Todo parecía normal. Pero en lo profundo de su ser, supo que algo los estaba observando. Esperando. Los susurros de la luz, las luces de colores se guan descendiendo del cielo, enredándose entre las piedras como si estuvieran vivas. La niebla cubra el suelo, y el aire tenga un zumbido extraño, como si el mismo espacio estuviera vibrando. Sebastián de Vero sintió que su cuerpo se estremeca cuando una de esas luces lo envolví. No sintió calor ni frío, pero una energa recorrí su piel, como una corriente invisible. Entonces, una voz habló dentro de su mente. No era una sola voz. Eran muchas. Un murmullo de cientos, miles de susurros, hablándole en un lenguaje que de alguna manera entenda nos buscaste sin saberlo. Ahora escuchas lo que fue olvidado. De Vero sintió como su visión cambiaba. Las piedras de Cayanís ya no eran solo monumentos antiguos, eran fragmentos de un mecanismo, parte de un gran reloj astronómico que llevaba funcionando desde tiempos inmemoriales. Los susurros continuaron. Hace milenios, los primeros guardianes intentaron cerrar la puerta. Pero solo pudieron retrasar el ciclo. Imágenes aparecieron en su mente. Vio a los druidas, reunidos bajo un cielo cubierto de luces danzantes. Vio a los antiguos constructores de Stonehenge y Cayanís alzando sus manos hacia el cielo, trazando mapas de estrellas desaparecidas. Vio civilizaciones enteras surgir y caer, cada una dejando fragmentos de conocimiento en piedras, manuscritos y mitos. Y luego, vio la verdad. Vio el origen de la serpiente. No era un dios, ni un demonio, ni un simple esmbolo. Era un recuerdo de algo que había intentado entrar en este mundo mucho antes de que la humanidad existiera. Algo que había sido expulsado una y otra vez pero que siempre encontraba la forma de regresar. La purificación no es destrucción. Es el reinicio. La luz que rodeaba a De Vero se intensifica. Ahora, puede haber figuras formadas por energa pura, los antiguos druidas, los astrónomos de civilizaciones perdidas, los sabios que habían tratado de advertir sobre el ciclo. Todos estaban al. Esta vez, el ciclo debe terminar. La última elección. La doctora Hawthorne mira De Vero con preocupación. Desde el momento en que la luz lo tocó, su cuerpo se había quedado inmóvil, sus ojos reflejando los colores del cielo. Sebastián, susurró, pero él no la escuchaba. Dentro de su mente, las luces esperaban su respuesta. No podemos actuar en tu mundo. Pero T.S. De Vero sintió un peso en su pecho. ¿Cómo? Debes encontrar la llave. La nica que nunca fue utilizada. Las imágenes en su mente se aceleraron. Piedras, inscripciones, mapas antiguos. Todo se alaba a un solo lugar. Un templo oculto bajo tierra. El Nico santuario que nunca fue descubierto. Y antes de que pudiera preguntar Ms., las luces se dispersaron. El contacto se rompió. De Vero volvió en ese, respirando con dificultad. Mira Hawthorne, su mente girando con el conocimiento que le habían dado. Tenemos que irnos, dijo, con voz firme.
¿A dónde? Pregunté ella. De Vero la mira a los ojos. ¿A dónde termina todo? El secreto de las piedras. Las luces que envolvan a Sebastián de Vero vibraron como si fueran una conciencia viva. En su mente, los susurros de las energas tomaron forma, hablándole en un lenguaje antiguo y profundo. Las piedras fueron colocadas para contener la brecha. No son monumentos. Son anclas. De Vero sentí su cuerpo entumecido mientras su mente viajaba a través del tiempo. Ante él, las piedras de Callanis ya no eran solo ruinas, sino estructuras recién erigidas por manos humanas, guiadas por algo grande. Vio a los antiguos constructores, hombres y mujeres que tallaban los monolitos con precisión milimétrica, alineándolos con las estrellas y con puntos de energía que solo ellos puedan ver. No trabajaban solos. Había figuras de luz junto a ellos. Seres hechos de la misma energía que ahora hablaba con él y les dimos el conocimiento. Les mostramos el peligro. ¿El peligro de Q? Pregunté Vero. De la ruptura. La realidad es una balanza. Cuando se inclina demasiado, algo debe atravesarla para restablecer el orden. Estas piedras fueron colocadas para mantener el equilibrio. Las imágenes en su mente cambiaron. Ahora vio otros círculos de piedra esparcidos por el mundo, Stonehenge, Göbekli Tepe, los monolitos de Nata Playa en Egipto. Todos conectados. Todos construidos con el mismo propósito. Cada era tiene su oportunidad. Algunos intentaron usar el conocimiento para dominar la balanza. Otros, para sellarla. Pero la clave nunca fue encontrada. Clave. Susur de Vero. El ciclo solo puede romperse con lo que nunca se usa. Algo que siempre estuvo oculto. Las luces en Callanis se intensificaron. En una de las piedras, apareció un mapa tallado en energía pura. De Vero lo reconocí al instante. No era un sitio famoso. No era un círculo de piedra conocido. Era un lugar que la historia había olvidado. La doctora Hawthorne lo vio tambalearse y corría a sostenerlo. Sebastián, ¿cubiste? De Vero tomó aire, su mente han procesando la revelación. Número las piedras no eran solo para mirar las estrellas. Eran un escudo. Y si alguna vez fallan, lo único que puede detener el colapso está en un lugar que nadie ha encontrado. Hawthorne lo miró con urgencia. ¿Dónde? De Vero se gira hacia la piedra iluminada con el mapa. En lo profundo de la tierra. En un santuario que nunca debía abrirse. El viento sopló con fuerza, como si el mundo hubiera escuchado su decisión. Los arquitectos del equilibrio. Sebastián de Vero sintió como su cuerpo se funda con la energía que lo rodeaba. Su mente estaba abierta, y las luces le mostraban la verdad detrás de Callanis. Nosotros las pusimos a Q. La voz no pertenece a un solo ser. Eran muchas, entrelazadas, antiguas. Cada palabra resonaba en su mente con un peso que ningún humano podrá soportar por ese solo. Cuando el mundo era joven y la balanza no se había inclinado, observamos. Vimos cómo la materia y el tiempo se entrelazaban, creando realidades. Pero también vimos lo que estaba al otro lado. Las luces descendieron lentamente y, por primera vez, adoptaron formas definidas. Figuras humanoides, pero translúcidas, flotaban a su alrededor. No tenían rostros, solo contornos de energía, como sombras hechas de luz. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté Vero, su voz apenas un susurro. Somos los arquitectos del equilibrio. No dioses. No creadores. Solo guardianes. Imágenes aparecieron en su mente. Vio un tiempo antes del hombre, cuando la Tierra no tenía historia. Vio civilizaciones que no estaban registradas en ningún libro, pueblos que habían intentado manipular fuerzas que no comprendan. Cada vez que una era intenta abrir la brecha, la balanza se inclina. Y cada vez, la única forma de restaurarla fue con anclas en el tejido de la realidad. Las piedras, murmuró de Vero. No son solo piedras. Son nodos de energía. Un mapa. Una advertencia. Fueron colocadas por aquellos que comprendieron nuestro mensaje. Ellos nos vieron.
Ellos entendieron. Vio a los primeros constructores, alineando cada piedra con precisión milimétrica. No trabajaban solos. Los arquitectos estaban con ellos, guiando sus manos, mostrándoles cómo encerrar la energa que sellara la brecha. Callanis. Stonehenge. Göbekli Tepe. Todos son piezas del mismo escudo. Pero hay una diferencia. El aire alrededor de Devero se volvió denso. Uno de estos sellos nunca fue activado. Las luces vibraron con ms intensidad, y en el centro del círculo de piedras apareció una nueva imagen. Un lugar desconocido. Oculto bajo la tierra. Olvidado por la historia. El ciclo no puede romperse sin la última llave. Devero sintió que su mente se sobrecargaba con la información. Las luces comenzaron a disiparse lentamente, su energía fusionándose de nuevo con las piedras. El mensaje había sido entregado. Las figuras de luz lo miraron una última vez. La elección es tuya, Sebastián Devero. El ciclo se acerca a su final. Encuentra la llave o deja que la balanza se incline para siempre. Y con esas palabras, desaparecieron. El santuario perdido de Devero abrió los ojos y se encontró de rodillas sobre la hierba meda de Callanis. Su respiración era agitada, su mente resonaba con el eco de las voces. La doctora Hawthorne lo sujetó por los hombros. Sebastián. Cupas. Devero miró el círculo de piedras, donde la energía chisporroteaba en el aire. Ese quien puso estas piedras a Q. Y ese por Q. Hawthorne frunció el ceño. ¿Quién? Devero se levantó lentamente, sintiendo el peso del conocimiento recién adquirido. Seres ms antiguos que cualquier civilización. No dioses, ni extraterrestres. Algo algo que solo se preocupa por el equilibrio del universo. Hawthorne se quedó en silencio. Y si entiende bien, continuó Devero, hay un sitio último sello que nunca fue activado. ¿Dónde? Devero miró la piedra central, donde brillaba la imagen del santuario oculto. Debajo de la tierra. En algún lugar que nadie ha encontrado. El viento sopló con fuerza, como si la misma tierra respondiera a su descubrimiento. El tiempo se estaba acabando. Y solo ellos podrán detener el colapso. Los mensajeros del zinc órtice, las luces de colores giraban alrededor de Sebastián Devero, pulsando con una energía que no pertenece a este mundo. Su mente estaba abierta, y por primera vez, entendí que no solo estaban al para mostrarle la verdad. También querían que supiera quiénes eran. Venimos del zinc órtice. Las palabras no se escuchaban, se sentan. Como si cada célula de su cuerpo estuviera absorbiendo su significado. El zinc órtice. Susurró. Un punto fuera del tiempo. Un límite entre lo que existe y lo que no debe existir. Nuestra misión es evitar que lo que duerme al cruce a tu mundo. Las luces vibraron, y Devero sintió que su conciencia era llevada a un lugar al del entendimiento humano. Ante él le apareció una imagen imposible, una vasta extensión de vaco, donde colores desconocidos se arremolinaban en una espiral infinita. No era el espacio, ni otro planeta. Era algo antiguo, fundamental. El zinc órtice es el límite. Es el muro entre tu realidad y el caos que se oculta al otro lado. No somos dioses. No somos creadores. Somos los últimos guardianes de esa frontera. Las luces cambiaron de forma, volviéndose figuras humanoides de energía pura. Hemos estado aquí desde el principio. Cada vez que la balanza se inclina, nos manifestamos. Pero nunca podemos actuar directamente. Solo podemos advertir. Solo podemos guiar. Devero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces ustedes fueron los que ayudaron a construir las piedras. Número. Fueron los tuyos. Pero los inspiramos. Los ayudamos a comprender que si la brecha se abra, todo lo que conozcan dejará de existir. Las imágenes en su mente cambiaron. Vio civilizaciones antiguas alzando las piedras en distintos rincones del mundo. Vio sacerdotes, astrónomos, chamanes,
todos recibiendo visiones de los mensajeros del zinc órtice. Pero también vio lo que ocurra cuando el equilibrio fallaba. Ciudades devoradas por la tierra. Imperios desapareciendo en un solo instante. Civilizaciones enteras borradas sin dejar rastro. Cada era ha tenido su oportunidad de detener el ciclo. Algunas lo lograron. Otras fallaron. Y cada vez que fallaron, el mundo cambió para siempre. De veros sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa si fallamos esta vez? Las luces parpadearon. El ciclo no puede reiniciarse. La brecha se abrir del todo. Y lo que duerme al otro lado despertar. El detective traga saliva. El viento sopla con ms fuerza alrededor de él. La energía de las luces comenzaba a disiparse. Te hemos mostrado la verdad. Ahora la decisión es tuya. Las figuras comenzaron a desvanecerse. Encuentra la última llave. Activa el último sello. O prepárate para ver el mundo convertirse en algo irreconocible. Y con esas palabras, las luces desaparecieron, fusionándose con las piedras de Callanis una última vez. La última Misin Sebastín de Vero abrió los ojos y se encontró de rodillas sobre la hierba meda. Su cuerpo temblaba, su mente resonaba con la voz de los mensajeros. La doctora Hawthorne lo miraba con el rostro plido. Sebastín cubiste. De Vero se levantó lentamente, mirando el círculo de piedras, sintiendo el peso de lo que acababa de aprender. No solo nos advirtieron. Nos dieron un ultimátum. Hawthorne frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? De Vero respiró hondo. Si no encontramos el último sello y lo activamos todo se acaba. Un trueno resonó en la distancia, y el viento auló entre las piedras, como si el mundo entero estuviera reaccionando a sus palabras. La cuenta regresiva había comenzado. Los elegidos del zinc órtice Sebastín de Vero sintió un peso invisible sobre sus hombros mientras las luces parpadeaban una última vez a su alrededor. No se estaban despidiendo. No todavía no solo hemos venido a advertir. Las palabras vibraron dentro de su mente. También hemos venido a buscar. De Vero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Buscar Q. Las luces comenzaron a moverse lentamente, como si analizaran cada detalle de su ser. A aquellos que pueden soportar el conocimiento. Aquellos que pueden ver sin perderse en la oscuridad. Aquellos que pueden guiar cuando llegue la hora. Imágenes se formaron en su mente. A lo largo de la historia, hubo personas que fueron elegidas, sacerdotes, chamanes, astrónomos, científicos. Algunos aceptaron la verdad y trabajaron para preservar el equilibrio. Otros no pudieron soportarlo y fueron consumidos por la locura. Los elegidos no eran siempre los ms fuertes, ni los ms sabios. Eran aquellos que puedan ver ms al del velo sin perderse. Las luces giraron a su alrededor, envolviéndolo en su resplandor. Eres uno de ellos, Sebastín de Vero. La balanza te ha elegido. El detective sintió un nudo en la garganta. No soy ningún elegido. Solo soy un hombre tratando de encontrar respuestas. Y por eso fuiste escogido. Las luces se intensificaron. No puedes hacerlo solo. Necesitas otros. De Vero vio imágenes fugaces de otras personas. Rostros desconocidos. Hombres y mujeres en distintas partes del mundo, cada uno con un papel que jugar. No era el Nico. Aba ms. La doctora Hawthorne lo miró con ansiedad. Sebastín Quest pasando. De Vero exhaló lentamente, sintiendo que algo dentro de él le había cambiado para siempre. Están buscando gente como nosotros. Para entrenarlos. Para prepararlos para lo que viene. Hawthorne parpade, sorprendida. Prepararnos para Q. De Vero levanta la mirada al cielo. Para la última batalla entre la realidad y lo que intenta destruirla. El viento sopló con fuerza, y por un instante, las estrellas parecieron brillar con una intensidad antinatural. La elección estaba hecha. El verdadero entrenamiento estaba por comenzar. La sombra en el zinc órtice, las luces de colores se agitaban con una intensidad distinta. Ya no vibraban con la calma de antes.
Ahora parecan inquietas. Sebastián de Vero sintió la tensión en el aire. Algo estaba sucediendo. Algo que los mensajeros del Cincórtice no le habían contado todavía, cuestion ocultando. Pregunté en voz baja. Por un momento, las luces titubearon. Luego, la verdad emergió. No todos desean el equilibrio. Las palabras resonaron en su mente con un peso fro. Hay fuerzas que prosperan en el caos. Energas que no quieren que la balanza se mantenga, porque en la ruptura encuentran su poder. De Vero sintió una oleada de ingenes abrumarlo. Vio figuras envueltas en sombras, entidades que no eran como los mensajeros, pero que existan en el mismo plano. Se alimentaban del miedo, de la distorsión de la realidad. Y lo peor de todo. Vio que algunos humanos ya estaban bajo su influencia. Siempre ha habido quienes nos han escuchado y quienes han escuchado a ellos. Las ingenes mostraban civilizaciones antiguas, grupos de personas que intentaron torcer el conocimiento para su propio beneficio. Algunos buscaban inmortalidad. Otros querían abrir la brecha para obtener poder absoluto. Algunos simplemente querían ver el mundo arder. Ellos también buscan elegidos, Sebastián de Vero. Pero no para salvar la balanza sino para romperla. El detective sintió un nudo en el estómago. Entonces no solo debemos encontrar el último sello. Las luces vibraron. También debes evitar que ellos lleguen primero. La guerra en las sombras. De Vero abrí los ojos y sentí que su corazón lata con fuerza. La doctora Hawthorne lo miraba con el rostro plido. ¿Cubiste ahora? El detective tardó un momento en encontrar las palabras. No somos los únicos que saben lo que está pasando. Hay otros que quieren que la brecha se abra. Hawthorne traga saliva. ¿Quiénes? De Vero mir las piedras de Cayanís, donde las luces ya se habían desvanecido. No lo sé. Pero ese que llevan siglos preparándose. Y ese que no dudarán en hacer lo que sea necesario para impedirnos cerrar la brecha. El viento sopló con violencia. Las piezas del tablero estaban en su lugar. Y la guerra estaba a punto de comenzar. La conspiración oculta. El viento ululaba entre las piedras de Cayanís mientras Sebastián de Vero trataba de ordenar sus pensamientos. Las palabras de los mensajeros del Cincórtice resonaban en su mente, no todos desean el equilibrio. La doctora Hawthorne lo observaba con el ceño fruncido. Si hay fuerzas que quieren abrir la brecha, significa que tienen un plan. Y si llevan siglos preparándose, hizo una pausa, tragando saliva. Significa que podrán estar cerca de lograrlo. De Vero mira a su alrededor. Las luces habían desaparecido, pero el aire vibraba con una sensación extraña, como si algo invisible los estuviera observando. No son solo fuerzas, dijo, recordando las visiones. Hay humanos involucrados. Algunos han sido manipulados por estas entidades. Otros las siguen por elección propia. Hawthorne sintió un escalofro, por cual alguien querrá ayudar a abrir la brecha. De Vero pasó una mano por su rostro, sintiendo la carga del conocimiento recién adquirido. Poder. Conocimiento prohibido. Inmortalidad. Algunos creen que lo que hay al otro lado puede otorgarles algo al de la comprensión humana. Pero lo que realmente sus ojos se oscurecieron, es consumirlo todo. El silencio se extendía entre ellos. Hawthorne respiró hondo. Si ellos han estado buscando el último sello, tal vez ya sepan dónde está. De Vero sintió una punzada de urgencia. Entonces tenemos que encontrarlo antes que ellos. Pero en el fondo de su mente, una pregunta lo inquietaba. Si estas fuerzas llevaban siglos buscando la brecha, ¿por qué ahora? ¿Qué había cambiado? El primer indicio. De Vero y Hawthorne regresaron al auto que habían dejado a unos kilómetros del sitio arqueológico. La noche era oscura, y el cielo estaba cubierto por nubes que parecían moverse de manera antinatural. Hawthorne encendió su tableta y comenzó a teclear con rapidez. Si hay un último sello oculto en algún lugar del mundo, debe haber registros, mitos, algo que nos dé una pista. De Vero se recargó en el auto, cruzando los brazos. Los mensajeros dijeron que este sitio nunca había sido descubierto.
Eso significa que est fuera del radar de la arqueóloga tradicional. O que alguien ha estado ocultándolo a propósito, murmuró Hawthorne. De veros sentí un escalofro, tienes razón. Si estas fuerzas han tratado de romper la balanza antes, tal vez alguien haya intentado detenerlas en el pasado. Hawthorne siguió tecleando hasta que su expresión cambió. «Aquí hay algo», susurró. De veros se inclinó para mirar la pantalla. Era un artículo antiguo sobre un arqueólogo británico desaparecido en 1938. Su nombre era Edgar Holloway, y su última expedición había sido a un sitio inexplorado en el desierto de Gobi. Pero lo más inquietante era su última anotación en su diario, transcrita en el artículo: encontré algo que nunca debí ser visto. No es un templo, ni una tumba. Es una cerradura. Y si la abren no quedar nada. De veros sentí un escalofro recorrerle la espalda. Hawthorne lo miró fijamente. Creo que acabamos de encontrar nuestro primer rastro del último sello. De veros cerró los ojos por un momento. El tiempo se estaba agotando. Y ahora saben que no eran los nicos tras la pista. El precio del conocimiento, las luces vibraban en la distancia, como si la energía de los mensajeros del zinc órtice no hubiera desaparecido por completo. Sebastián de veros sintió un cosquilleo en la nuca, un zumbido bajo en su mente. Sabía que algo dentro de él había cambiado. De pronto, una última voz resonó en su cabeza. No volverse a ser el mismo. El detective sintió un escalofro. ¿Qué significa eso? El conocimiento deja cicatrices. Ahora has visto al del velo. Has sentido lo que pocos han sentido. Y eso tiene un costo. Beber otra saliva. ¿Qué tipo de costo? Tu mente ya no es solo tuya. La realidad se filtrar de formas que no esperar, oír susurros en los lugares donde la balanza es frágil. Ver cosas que otros no ven. Y, lo importante, ellos saben que los has visto. Las palabras cayeron sobre él como una sentencia. Los seres del otro lado saben que él estaba al tanto de su existencia. Y no los dejarán actuar sin consecuencias. ¿Cómo lo manejo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Hay maneras. Pero debes aprender a controlar tu mente. No todo lo que ves es real. No todo lo que escuchas es verdad. Se alimentan de tu miedo, de tu duda. No los dejes entrar. De veros sentí un peso en el pecho. Y si fallamos. Hubo un silencio prolongado antes de que la respuesta llegara. No puedes permitirlo. El viento sopló con fuerza. Las luces parpadearon una última vez y luego se desvanecieron por completo. El mite entre dos mundos. Sebastián de Vero abrí los ojos y sentí la diferencia de inmediato. Todo se vea igual, pero al mismo tiempo, no. Pueda percibir un leve destello en las piedras, como si quedara un rastro de energía en ellas. Pueda escuchar el murmullo del viento, pero también algo un eco distante que parezca venir de otra realidad. La doctora Hawthorne lo miró con preocupación. ¿Número estás bien? De Vero respiró hondo. No lo ese. Hawthorne frunció el ceño. ¿Qué te dijeron? El detective pasó una mano por su rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Que esto no es algo de lo que pueda volver atrás. Que ahora voy a ver y sentir cosas que antes no pueda. Hawthorne apretó los labios. ¿Cómo se supone que manejas algo as? De Vero exhaló lentamente. No creyendo en todo lo que veo. No dejándome llevar por el miedo. Y, sobre todo, no permitiendo que ellos entren en mi mente. Un trueno resonó en la distancia. Hawthorne asintió, su mirada decidida. Entonces aprendamos rápido. Porque si ellos saben que los hemos visto no van a dejarnos en paz. El detective miró las piedras de Callanis una última vez antes de girarse hacia ella. Tenemos que llegar al desierto de Gobi antes que ellos. El viento aúl con un tono casi humano. La caza había comenzado. El precio del conocimiento. Las luces vibraban en la distancia, como si la energía de los mensajeros del zinc órtice no hubiera desaparecido por completo. Sebastián de Vero sintió un cosquilleo en la nuca, un zumbido bajo en su mente. Sabía que algo dentro de él había cambiado.
De pronto, una última voz resona en su cabeza. No volverás a ser el mismo. El detective sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? El conocimiento deja cicatrices. Ahora has visto ms al del velo. Has sentido lo que pocos han sentido. Y eso tiene un costo. Deber otra saliva. ¿Qué tipo de costo? Tu mente ya no es solo tuya. La realidad se filtrar de formas que no esperar oír susurros en los lugares donde la balanza es ms frágil. Ver cosas que otros no ven. Y, lo ms importante, ellos saben que los has visto. Las palabras cayeron sobre él como una sentencia. Los seres del otro lado saben que él estaba al tanto de su existencia. Y no los dejarán actuar sin consecuencias. ¿Cómo lo manejo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Hay maneras. Pero debes aprender a controlar tu mente. No todo lo que ves es real. No todo lo que escuchas es verdad. Se alimentan de tu miedo, de tu duda. No los dejes entrar. De veros sentí un peso en el pecho. Y si fallamos. Hubo un silencio prolongado antes de que la respuesta llegara. No puedes permitirlo. El viento sopló con ms fuerza. Las luces parpadearon una última vez y luego se desvanecieron por completo. El mite entre dos mundos. Sebastián de Vero abrí los ojos y sentí la diferencia de inmediato. Todo se vea igual pero al mismo tiempo, no. Pueda percibir un leve destello en las piedras, como si han quedara un rastro de energa en ellas. Pueda escuchar el murmullo del viento, pero también algo ms, un eco distante que parezca venir de otra realidad. La doctora Hawthorne lo mir con preocupación. Número ¿estás bien? De Vero respirondo. No lo ese. Hawthorne fruncí el ceo. ¿Qué te dijeron? El detective pasó una mano por su rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Que esto no es algo de lo que pueda volver atrás. Que ahora voy a ver y sentir cosas que antes no pueda. Hawthorne apriet los labios. Y ¿cómo se supone que manejas algo as? De Vero exhal lentamente. No creyendo en todo lo que veo. No dejándome llevar por el miedo. Y, sobre todo, no permitiendo que ellos entren en mi mente. Un trueno resonó en la distancia. Hawthorne asintió, su mirada decidida. Entonces aprendamos rápido. Porque si ellos saben que los hemos visto no van a dejarnos en paz. El detective miró las piedras de Callanis una última vez antes de girarse hacia ella. Tenemos que llegar al desierto de Gobi antes que ellos. El viento aúl con un tono casi humano. La caza había comenzado. El legado perdido. Sebastián de Vero sintió un cosquilleo en la nuca. Las luces no se habían ido por completo. Seguían vibrando en el aire, como si tuvieran ms que decirle. No has escuchado todo. El detective cerró los ojos un momento y dejó que las palabras fluyeran dentro de su mente. Antes de que existieran las civilizaciones que conoces, otros ya habían intentado detener la brecha. Hubo quienes entendieron el peligro y dedicaron su vida a sellarla. Ellos dejaron seales, claves ocultas en la historia, esperando a que alguien como te las encontrara. De Vero vio imágenes fugaces, antiguas ciudades sumergidas, templos tallados en montañas, pergaminos ocultos en tumbas que nunca fueron abiertas. Las piedras que has visto son solo una parte del rompecabezas. Existen otros sitios conectados. Otros guardianes que intentaron proteger lo que no deba ser descubierto. Las imágenes cambiaron. Vio las líneas de Nazca, con sus gigantescas figuras dibujadas en el suelo. Vio las pirámides de Bosnia, estructuras que la ciencia debata si eran naturales o artificiales. Vio un templo enterrado en el hielo de la Antártida, su entrada bloqueada por siglos de nieve y olvido. De Vero sentí que su corazón se aceleraba. ¿Cómo encontramos esos lugares? Las marcas están. Pero no somos los únicos que las buscan. Un escalofrío recorrió su espalda. Los otros ya han encontrado algunas. Y han comenzado a abrir las cerraduras. El detective apretó los puños. ¿Cuántas quedan? Las luces parpadearon. Solo una. El último umbral. Sebastián de Vero abrió los ojos de golpe,
su respiración acelerada. La doctora Hawthorne lo miraba fijamente. «¿Cupas?» El detective se pasó una mano por el rostro. «No solo hay una cerradura. Hubo muchas y la mayoría ya fueron abiertas». Hawthorne palidecí. «¿Cuántas quedan?» Deveró lamir con gravedad. «Solo una». El viento sopla con ms fuerza. Hawthorne tomó su tableta y comenzó a buscar información frenéticamente. «Si lo que dices es cierto, entonces el tiempo se nos acaba. Si ellos encuentran la última cerradura antes que nosotros». No termina la frase. «No haga falta». Devero sintió un escalofrío recorrer su espalda. El juego estaba llegando a su fin. Y solo uno de los dos bandos iba a ganar. La última pista, el cielo sobre Callanis estaba cargado de energía, aunque las luces habían comenzado a desvanecerse. Devero ansenta su presencia, como si una parte de ellas hubiera quedado atrapada en su mente. «El tiempo es corto». La voz resonó de nuevo, aunque ms débil. La última cerradura no es donde la historia la recuerda. Fue escondida por quienes entendieron que no puedan protegerla para siempre. Borraron su ubicación de los registros. La dejaron fuera del alcance de la humanidad hasta ahora. ¿Dónde está?», preguntó Devero en voz baja. La luz parpadeó una última vez. «Donde el fuego y el hielo se encuentran». Y con esas palabras, desaparecieron por completo. La carrera por la verdad de Devero quedó inmóvil, procesando la información donde el fuego y el hielo se encuentran. La doctora Hawthorne lo observaba con impaciencia. «¿Qué dijeron?» Devero tomó aire. «Nos dieron la última pista». Hawthorne entrecerró los ojos. «¿Dónde?» «No lo dijeron directamente, pero nos dieron un acertijo, donde el fuego y el hielo se encuentran». Hawthorne frunció el ceño, analizando la frase. «Eso podrá ser Islandia. Tiene volcanes y glaciares». Devero asintió lentamente. «O la Antártida, si hay actividad volcánica bajo el hielo». Hawthorne comienza a teclear en su tableta. «Hay un volcán en la Antártida, el monte Erebus. Uno de los pocos volcanes activos en la región. Si la última cerradura es tal, tendrá sentido que nadie la haya encontrado». Devero sintió que su instinto le deca que estaban en lo cierto. Pero también supo que no eran los únicos que habían recibido esta información. «Tenemos que movernos ya». Hawthorne levantó la mirada. «¿Crees que ellos también lo saben?» Devero mira el cielo, donde las nubes parecen moverse en patrones extraños. «Si los mensajeros nos hablaron a nosotros, es probable que su enemigo haya recibido la misma advertencia». Hawthorne cerró su tableta de golpe. «Entonces tenemos que llegar antes que ellos». El detective asintió y sacó su teléfono para hacer una llamada. «Conozco a alguien que nos puede conseguir un vuelo sin hacer preguntas». El viento helado sopló con violencia a su alrededor. El tiempo se agotaba. Y la última batalla estaba a punto de comenzar. Rumbo a la última cerradura, Sebastián Devero y la doctora Hawthorne abordaron un jet privado desde Edimburgo con destino a la Antártida. Conseguir transporte no fue fácil, pero un viejo contacto del detective, un piloto llamado Jonas Reeve, accedía a llevarlos sin hacer demasiadas preguntas. «No entiendo qué demonios buscan en la Antártida», dijo Reeve mientras preparaba la aeronave para despegar, «pero sí que eran un lugar imposible, lo encontraron». Devero miró por la ventanilla. En su mente resonaban las palabras de los mensajeros del Zinc Órtice. «Donde el fuego y el hielo se encuentran». La última cerradura estaba en el monte Erebus, el volcán activo ms austral del planeta. Si lo que decan las luces era cierto, este era el último obstáculo entre el mundo y la brecha. El jet despegó, y mientras el paisaje Scox quedaba atrás, Hawthorne revisaba su tableta. «Hay algo que no me gusta, Devero», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Desde hace 3 días, ha habido actividad inusual en la zona del monte Erebus. Movimientos sísmicos. Posible erupción». Devero frunció el ceño. «¿Crees que sea coincidencia?» Hawthorne negó la cabeza. «No después de todo lo que hemos visto». El detective se recargó en su asiento. «Si nuestros enemigos han llegado primero,
Tal vez ya estén intentando abrir la cerradura. Reeve los mir por el espejo retrovisor de la cabina. No ese clase de aventura conspiranoica traen entre manos, pero si hay actividad volcánica, ser complicado aterrizar cerca. Hawthorne cruz los brazos. No tenemos opción. Si no llegamos a tiempo, todo lo demás habrá sido en vano. El jet continuó su rumbo, surcando el cielo a gran velocidad. El tiempo se agotaba. La base fantasma horas después, cuando finalmente sobrevolaron la Antártida, algo no cuadraba. A el monte Erebus, dijo Reeve, sealando la pantalla de radar. Pero hay algo raro. Devero se inclina hacia adelante. ¿Qué pasa? No deberíamos ver luces en esta zona. No hay bases activas tan cerca del volcán. Pero mira esto. A través de la ventanilla, Devero y Hawthorne vieron una serie de estructuras metálicas semienterradas en el hielo, con luces artificiales iluminando la nieve. ¿Una estación de investigación? Preguntó Hawthorne. Reeve negó con la cabeza. No hay registros de una base AQ. Si es una instalación oficial, deberá aparecer en los mapas. Devero sintió un escalofro, entonces no es oficial. Hawthorne miró la estructura con el ceño fruncido. Si ellos ya están AQ significa que estamos llegando tarde. Devero miró la base secreta, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder. No importaba quiénes eran sus enemigos ni cuán preparados estuvieran. No podían permitir que la última cerradura se abriera. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para evitarlo. La sombra en el hielo, el jet descendí lentamente sobre el terreno helado, a unos 2 kilómetros de la misteriosa base. El viento aullaba, y el frío calaba hasta los huesos en cuanto Devero y Hawthorne pisaron el hielo. Nos quedaremos en contacto por radio, dijo Reeve desde la cabina. Pero si las cosas se ponen feas, solo esperar 30 minutos antes de despegar sin ustedes. Apreciamos la confianza, respondí Devero con sarcasmo mientras ajustaba su abrigo térmico. Hawthorne revisó su equipo. No podemos acercarnos por la entrada principal. Si ellos están aquí, seguramente tienen vigilancia. Devero asintió y sacó los binoculares de visión nocturna. La base parezca una serie de estructuras prefabricadas de metal, posiblemente módulos científicos modificados. Pero lo más inquietante era que había personas moviéndose en el interior. Silenciosos. Organizados. Demasiado coordinados para ser simples científicos. Esto no es una expedición común, murmuró Hawthorne. Mira esas patrullas. Están armados. Devero entrecer los ojos. Lo que sea que estén protegiendo ya han comenzado a activarlo. La entrada oculta con el viento cubriendo sus movimientos, Devero y Hawthorne avanzaron por la nieve, rodeando la base. Si han construido esto AQ, significa que encontraron algo bajo el hielo, susurró la doctora. O lo trajeron ellos mismos, respondí Devero. Finalmente, encontraron una compuerta lateral, cubierta por placas de metal reforzado. Parezca un acceso secundario, tal vez para ventilación o mantenimiento. ¿Sabes abrir esto? Preguntó Hawthorne. Devero sacó una pequeña herramienta multitool. Dame un minuto. Mientras trabajaba en la cerradura, Hawthorne se estremecí. Siento algo raro en el aire. Devero se detuvo por un segundo. ¿Qué tipo de raro? La doctora mira alrededor, inquieta. Como si el aire estuviera vibrando. Justo en ese momento, la cerradura hizo un clic y la compuerta se abrió con un leve chirrido. Solo hay una forma de saber qué están haciendo AQ, murmuró Devero. Se deslizaron dentro de la base. El ritual comienza. El pasillo era estrecho y metálico, con luces parpadeantes que proyectaban sombras alargadas. Avanzaron en silencio hasta que llegaron a una abertura ms amplia. Hawthorne asomó la cabeza primero y contení el aliento. Dios. Devero miró sobre su hombro y sintió un escalofro. Frente a ellos había un enorme cráter en el hielo, con esmbolos tallados en la roca negra debajo. Los esmbolos brillaban con un tono rojizo, como si algo dentro estuviera despertando. Cerca del borde del cráter,
Un grupo de personas vestidas de negro estaban reunidas en formación circular. En el centro, un hombre de cabello gris y rostro anguloso alzaba las manos. Su voz resonaba en el aire, como un eco imposible. El último umbral se abre. El ciclo finalmente se completa. De veros sentí que su pulso se aceleraba. Hawthorne lo miró con urgencia. Si no lo detenemos ahora no habrá vuelta atrás. De veros sac su arma. Entonces acabemos con esto. La última advertencia justo cuando De Vero y Hawthorne estaban a punto de moverse, el aire cambió. El frío intenso se volvió más denso, como si algo invisible se condensara a su alrededor. Un zumbido profundo, casi un canto antiguo, vibra en el ambiente. Y entonces, las luces regresaron. Eran ms grandes esta vez, ms brillantes, ms definidas. Se movan como auroras líquidas, descendiendo lentamente hasta rodearlos. Hawthorne retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. Dios mío. De veros sentí como su mente vuelva a conectarse con ellas. No era solo luz. Eran conciencia. Deténganse. La voz no vena de ningún lado y de todas partes a la vez. No podemos detenernos, susurró De Vero. Están abriendo la brecha. No están listos. Hawthorne mira De Vero, confundida. ¿Qué significa eso? Las luces vibraron. El umbral ha sido sellado por eones. Su apertura alterar el equilibrio. Ustedes no comprenden el costo. De Vero apretó los puos. Pero ellos lo van a abrir de todos modos. Un destello azul ilumina el cráter. Las luces se agitaron, como si algo ms estuviera llegando. Si el umbral se abre nada podrá cerrarlo de nuevo. ¿Cómo lo detenemos? Exigí Hawthorne. Las luces parpadearon, intensas. El ritual ha comenzado. Solo hay una forma de cerrarlo. De Vero sentí un escalofrío en la espalda. ¿Cuáles? Las luces parecieron dudar. Luego, una única voz resonó en su mente. Uno de ustedes debe cruzar. El silencio fue absoluto. Hawthorne sentí que la sangre se le helaba. Cruzar. Solo al otro lado puede cerrarse desde dentro. De Vero sentí su corazón latir con fuerza. ¿Qué pasa con quien cruce? Hubo un silencio prolongado. Luego, la respuesta llegó con una frialdad demoledora: no volver. El viento se intensificó, arrastrando nieve y sombras alrededor del cráter. El tiempo se estaba acabando. Y ahora, alguien tenía que tomar una decisión. Visitantes del otro lado antes de que De Vero o Hawthorne pudieran reaccionar. El cielo se rasgó. Las luces que los rodeaban comenzaron a vibrar con intensidad, cambiando de color en un patrón imposible de descifrar. El viento se detuvo de golpe, y un silencio absoluto caí sobre la base. Entonces, el aire se desgarró en el horizonte. Desde la nada, emergieron estructuras flotantes, como naves que no deberan existir en este mundo. No eran metlicas, no eran eslidas en el sentido humano de la palabra. Eran formas en constante cambio, geotricas y fluidas, como si fueran parte de un código que no estaba terminado. Hawthorne sintió un mareo inmediato. Dios, ¿qué es eso? De Vero apenas podía respirar. No lo es. Las naves de otra dimensión se acercaron sin emitir sonido alguno, pero con una presencia que se senta en los huesos. Parecan observarlos sin ojos, analizar sin necesidad de preguntar. Las luces que los habían guiado hasta Aku comenzaron a comunicarse con ellas, pulsando en un ritmo complejo. Un lenguaje antiguo, ms viejo que la humanidad misma. Y entonces, una voz distinta resonó en sus mentes. Llegamos porque se ha roto el equilibrio. De Vero sintió un escalofrío. ¿Quiénes son ustedes? Somos los guardianes del umbral. Hemos observado, pero no podamos intervenir hasta ahora. Hawthorne tragó saliva. Estnaku para ayudarnos a cerrar la brecha. Las estructuras flotantes se movieron lentamente sobre el cráter, como si analizaran la grieta en el hielo, la energía que se liberaba desde su interior. Número. Hemos venido a ver quién de ustedes cruzar.
El corazón de Devero se detuvo por un segundo. Las luces parpadearon. El umbral no puede cerrarse desde este lado. Solo desde el otro. Y alguien debe hacerlo. El suelo bajo ellos comienza a temblar. En el centro del cráter, los seguidores del culto aumentaban el ritmo del ritual, ignorando completamente lo que ocurra sobre ellos. La brecha estaba a punto de abrirse por completo. Y ahora, Devero deba tomar una decisión. El artilugio del equilibrio, el temblor aumenta. La nieve alrededor del cráter comienza a derretirse, revelando símbolos antiguos tallados en la roca. La brecha estaba a punto de abrirse por completo. Las naves flotaron cerca, y una de ellas desplegó un artilugio Strao. No parecía hecho de metal ni de ningún material reconocible. Era una esfera en constante cambio, con símbolos brillando en su superficie, girando como si calcularan algo en tiempo real. El equilibrio debe ser restaurado. Devero y Hawthorne observaron sin respirar cuando la esfera descendí lentamente y se posó en el aire sobre el cráter. Y entonces, el tiempo parecía detenerse. El aire dejó de vibrar. El ritual se interrumpí de golpe. Los seguidores del culto cayeron al suelo, como si algo invisible los hubiera dejado inconscientes. Y luego, la esfera liberó una onda de energía. No fue un destello ni una explosión, sino una resonancia profunda, como si el universo entero hubiera exhalado un susurro de alivio. Las marcas en la roca dejaron de brillar. El cráter comenzó a sellarse, como si el mismo hielo estuviera regenerándose. El portal se estaba cerrando. El equilibrio estaba siendo restaurado. Las últimas instrucciones. Las luces flotantes se acercaron a Devero y Hawthorne una última vez. Escuchen con atención. Este conocimiento no debe caer en manos equivocadas. Devero sintió un escalofrío, conocimiento. La nave que sostena la esfera proyecta genes fugaces en el aire. Ciudades antiguas. Civilizaciones desaparecidas. Otros portales que habían sido sellados antes. Este no fue el primer intento. Y no ser el último. Hawthorne sintió un nudo en la garganta. Quieren decir que alguien intentar abrir otra brecha en el futuro. Siempre lo intentan. Devero hacerlos pues. ¿Cómo los detenemos? El conocimiento debe protegerse. Pero no puede ser destruido. Las luces vibraron una última vez. Ustedes han sido elegidos para recordar. Para advertir. Para estar listos cuando llegue el próximo intento. El aire volvía a estremecerse, y la esfera comenzó a ascender de nuevo, su tarea completada. Las naves comenzaron a retirarse, desvaneciéndose poco a poco como si nunca hubieran estado al. Antes de desaparecer, una última voz resonó en sus mentes: el futuro depende de los que saben la verdad. Y con esas palabras, las naves se esfumaron en el cielo. El regreso, el silencio volvió a la Antártida. El cráter estaba sellado. La base secreta había sido completamente desactivada. Los seguidores del culto yacan en el suelo, inconscientes pero vivos. Hawthorne exhaló, dejando salir el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Cuckoo acaba de pasar. Devero mira el cielo oscuro. Nos dieron una advertencia. Y una misión número misión. Devero se ajusta el abrigo y comienza a caminar de regreso al jet. El mundo sigue sin saber lo que realmente ocurrió esta noche. Pero tarde o temprano, alguien intentar lo mismo. Hawthorne lo sigue, toda en shock. ¿Qué hacemos ahora? Devero se detuvo por un segundo. Nos preparamos. Las luces se habían ido. Pero el misterio acababa de comenzar. Un antiguo secreto yace oculto bajo Stonehenge. Estas luces descienden del cielo, guiando al detective Sebastián Devero hasta la Antártida, donde un culto intenta abrir una brecha hacia lo desconocido. Cuando fuerzas de otra dimensión intervienen con un artefacto capaz de restaurar el equilibrio, Devero enfrenta una verdad aterradora: esto no ha terminado, solo ha comenzado.